Hola, Caro, buenas tardes. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, saluda a todos los que nos van a ver por, por la pantalla, asincrónico. Esta es una conversación que decidimos grabar con Caro, un poco para que nos conozcan. Les mandé un videito sobre qué es el curso de bio, pero queríamos hacer esta conversación para que ustedes pudiesen ver y entender más claramente qué es lo que pueden obtener, ¿cierto? Si hacen el curso de bio y de transgeneracional que dura 11 meses. Bueno, yo soy Cata, sí, soy directora de la escuela, trabajo con Caro, Caro es mentora, se dedica a dar también eh, las terapias a los alumnos que están cursando con nosotros. Y bueno, hay un montón de cositas más que vamos compartiendo juntas hace ya por lo menos 2 años, Caro, ¿no? Dos, Más por o ahí. menos 2 años, sí. Claro, sí, ha pasado rápido el tiempo. Ajá. Así que estamos ahí eh, acompañándolos en todo momento y sobre todo, Caro, en sus propios procesos. Em, Bueno, contarles que este curso que ustedes han preguntado, ¿cierto? Porque nos llegó su mensajito interesados para poder formarse como un bioreprogramador. Contarles primero qué es eso, ¿no? Bioreprogramador es el nombre que encontramos después de pensar mucho cómo podíamos ponerle a este conocimiento que incluye un poquito más o otra visión de lo que es la biodecodificación, pero no utilizar ese nombre, aparte que obviamente todo el mundo conoce biodecodificación, pero ese nombre tiene derechos de autor, que es Corbera, ¿sí? Entonces, para no meternos en problemas y dándole una vuelta, ¿cómo podíamos llamar a esto, a esta enseñanza que brindamos, que tiene una mirada integradora, ¿cierto? Mucho más profunda de qué son las emociones, cómo se forman las creencias, cómo opera la memoria, las memorias de trauma y sobre todo un enfoque de psicología analítica que es una psicología junguiana, ¿no? Tomando todos estos conocimientos, dijimos, bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A reprogramar, vamos a decir, reimprontar memorias de trauma, memorias dolorosas que se están manifestando en nuestro presente como un síntoma físico, eh, psicológico hasta cierto punto, que ahí vamos a hablar cuáles son nuestros límites. Y sobre todo que este es un curso que tiene un enfoque centrado en la persona, es un enfoque humanista y ya les voy a contar por qué es tan importante tener claro el enfoque de la escuela donde ustedes deciden estudiar principalmente, porque uno tiene que resonar o no con la metodología y con el foco, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la misión y la visión también de la escuela en que uno se forma. Ya esta escuela nace, es mi tercer proyecto educativo como escuela. Eh, Partí trabajando, ¿cierto? Creando otras dos escuelas anteriores, donde obviamente se adquiere experiencia. El curso de bio lo comencé a dar el 2019, justamente, muchos años atrás, me parece ayer.
Fue el primer, voy a decir segundo bebé, para darle lugar a todo, porque antes había dado unas formaciones, unos talleres, no formaciones pequeñitas de EFT, de tapping. Y una vez que partió la escuela anterior, que era la escuela del transgeneracional, este fue el primer curso que salió como a la vida, ¿sí? Y se han formado muchísimas personas. Tengo el placer de haber acompañado y facilitado a muchísimas personas en esta herramienta terapéutica, ¿sí? Así que, bueno, como Escuela Nuevo Ser, ya van 3 años aproximadamente, desde que comenzó hasta que estamos hoy en el presente. Y claro, este sería de esta, de esta escuela, el último sería, iríamos como por sería como sexta más o menos versión ya del curso de bio. Así que, bueno, ustedes pueden meterse ahí a las redes y ver los comentarios, los testimonios de los alumnos, etcétera. Y esta charla un poquito para contarles qué pueden encontrar, ¿no? Para mí, como creadora de esta escuela, era muy importante entender o que las personas pudiesen entender la vida simbólica o cómo aquello que no se ve, ¿cierto? El mundo de las emociones que uno ve, el resultado de las consecuencias, las conductas, etcétera, los síntomas, tiene una forma de operar. O sea, hay todo un mapa de cómo uno puede entender este mundo invisible, ¿no? Claramente es inconsciente y es invisible, así que podemos ver algo mínimo, pero de eso mínimo que hoy en día te podemos tener quizás un poco más de herramientas para entenderlo, eso para mí era muy importante entregarlo. Era importante también para mí que fuera una escuela accesible en cuanto a valores, porque yo me acuerdo que cuando yo partí con todo esto hace muchos años atrás, yo tenía ganas de estudiar y los precios eran tan altos que a mí personalmente no, en ese momento en mi vida no me daba para pagarlo. Y realmente quería estudiar, pero yo estaba buscando ayuda para mí. Entonces, para la visión, ¿cierto?, de la escuela es que todos aquellos que quieran formar parte tienen que querer y estar dispuestos a hacer un proceso personal. O sea, nosotros no vendemos magia, no te vamos a decir métete a este curso y tu vida en un 2x3 va a cambiar. No es nuestro estilo. O sea, si tú quieres trabajar, quieres observar tus creencias y cambiarlas, si quieres confrontarte a ti mismo, si estás preparado para ir allí quizás donde duele y generar un cambio profundo y estás dispuesto a sostener un proceso entendiendo que solo a través de un proceso hay una transformación, esa es la palabra. Si tú quieres una transformación real, la escuela es eso lo que te brinda. O sea, es una transformación a largo plazo, ¿sí? Nosotros brindamos herramientas, acompañamos en el proceso y a largo plazo tienes una transformación, que no es lo mismo que un cambio superficial. Porque voy a dar un ejemplo, ¿no? Claro, tú te puedes cambiar el corte de pelo, te puedes tinturar el cabello, ¿cierto? Pintar el cabello de otro tono, y eso es un cambio, ¿sí?
pero no es una transformación, ¿cierto? La transformación va más allá de aquello superficial, o sea, no solo me voy a cambiar el corte de cabello, sino que voy a hacer, voy a crear toda una nueva eh, impronta, ¿cierto?, de mí como esta persona que está en la vida con el cabello corto, ¿no? Como para hacer un ejemplo muy burdo y diferenciarlo en palabras muy, muy simples, que no quede en la superficie, sino que en este momento estoy diciendo esto y con todo el trabajo que voy a hacer, voy a poder ser desde otro nivel, desde otro punto de vista, ¿sí? Pero sí, eh, justamente para que la transformación sea a largo plazo y que yo pueda verme a mí misma diciendo finalmente, wow, me siguen pasando un montón de cosas. Me duelen muchas cosas, la vida sigue trayendo muchas cosas, pero yo siento que estoy siendo diferente a antes y que por ahí estoy gestionando de diferente manera a como lo haría antes, ¿no? Es como eso es lo que apunta la escuela, ¿sí? No sé si quieres agregar algo, Caro, que desde tu perspectiva, ¿no? Bueno, sí, te escuchaba y tiene que ver un poco con eso, con la toma de conciencia, un poco de cambiar la mirada que tenemos acerca de los síntomas o los conflictos que vamos atravesando en nuestra vida personal y que generalmente uno busca suprimirlos, ¿no? Y este enfoque nos invita un poco a mirar la raíz, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, hipotiroidismo o porque tengo un conflicto con mi autoimagen. Entonces, el poder conectar con esa parte nos lleva, ¿no?, a una mejor calidad de vida y a grandes transformaciones, como bien decís vos. Y no solamente, a ver, como síntomas, no solamente tenemos síntomas físicos o enfermedades, sino que la bio nos invita un poco a entender el síntoma como todo aquello que nos genera malestar en nuestra vida. Entonces podemos Claro. trabajar desde una enfermedad, que bueno, en mi caso personal trabajé mucho tiempo con el hipotiroidismo, que me ayudó a sanar muchas creencias de mi sistema familiar, como también conflictos con el dinero, me cuesta mucho llegar a fin de mes o me cuesta mucho trabajo trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces uno va integrando y haciendo una gran toma de conciencia con estos abordajes terapéuticos. Claro. Y es interesante porque uno siempre parte desde algo que duele, ¿no? Que duele, que incomoda, que te trae sufrimiento. Eh, pero hay esta frase que le he visto en muchos textos y en las redes, ¿no? De que el sufrimiento es opcional, el dolor no, porque siempre van a ocurrir eventos que nos duelan, pero y uno dice, ya, pero yo sufro. ¿Cómo yo voy a elegir estar sufriendo? Entonces, a veces hay frases que se repiten mucho, pero hay que desglosarlas y para poder entenderlas desde los ejemplos más simples, porque a veces te dicen, no sé si te ha pasado, cara, pero a veces uno habla inclusive con amistades o que son terapeutas o en el mundo de las terapias y te dicen, bueno, fíjate que te está mostrando, pero esto también es tu responsabilidad. Y es como que, bueno, yo estoy en una situación en donde estoy sufriendo y por ahí no tengo hoy la capacidad de decir, ya, yo soy responsable de esto y mirar más a profundo, porque tampoco tengo las herramientas y si cuesta cuando uno tiene las herramientas, cuando uno no entiende y ve estos eslogans, uno dice, ah, bueno, o sea, aparte de estar mal, de estar sufriendo,
Además, soy yo responsable de todo esto que me sucede. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante apuntar el proceso? Porque esa conciencia se va adquiriendo. No es de un día para otro y tampoco es fácil entender que uno es co-creador. A veces uno lo entiende de una manera muy superficial hasta que la vida te pone a prueba, ¿no? Que a todos nos sucede. ¿Qué es importante la bio? Que va de menos a más. Es muy importante aprender cómo nosotros funcionamos a distintos niveles. El curso parte hablando de las emociones y es muy importante porque lo que menos tenemos nosotros es educación en gestión emocional, que es un crimen, porque debiesen enseñarlo desde que somos muy pequeñitos, porque claro, muchas cosas andarían mejor si eso sucediese, ¿no? Entonces el curso parte desde la comprensión de qué son las emociones. Trabajamos mucho la metáfora de los tres cerebros, que es metafórico. El cerebro ya en la actualidad ni siquiera se trabaja derecho izquierdo, no, porque las enseñanzas en neurociencias han cambiado muchísimo, pero sí es interesante que metafóricamente podamos, eh, para entender, para poder educar, separar por partes y observar cómo funcionan las emociones, cerebro límbico, el reptil, bueno, la neocorteza, etcétera. Toda esa información. ¿Para qué sirve cada emoción? ¿Por qué hay momentos en que no puedo controlar ciertas emociones? ¿Cómo es que el cuerpo y, y la psique y el espíritu también son una unidad que no ocurre nada por separado, sino que siempre van unidos? Entonces, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Puede ser, ¿no? Ah, hay diferentes formas de encarar esto, pero sí sabemos que sí o sí da lo mismo a lo mejor que fue primero, pero que sí ocurren siempre al unísono, ¿no? Entonces, poder ir desglosando y entendiendo quién soy, porque finalmente es eso, o sea, parte de quién soy tiene que ver cómo mi cuerpo funciona, cómo mis emociones funcionan, cómo las neuronas, o sea, la visión mecanicista es importante, sí, vamos trabajando por partes, viendo los mecanismos para después ir a lugares más profundos. Entonces, para mí la bio, ¿cierto? Justamente como íbamos al título, es entender el mecanismo de cómo operan todas estas memorias, ¿sí? Que quedan, eh, vamos a decir, atrapadas o que no se han, que han formado, se dice así, una neurored desadaptativa, y porque paso y vivo desde esa neurored muchas veces sin darme cuenta, me gatilla una situación de la cual no estoy siendo consciente, no sé, una taquicardia, ¿no? Bueno, entonces, la bio es reprogramar estas memorias, quiere decir reimprontar la memoria, eh, las memorias implícitas serían todo aquello inconsciente y entender ese mecanismo. Entonces, ir por esto, por partecita, hasta poder vernos como un todo, ¿no? Entonces, después vemos las creencias, cómo se forman las creencias, lo importante de las creencias que son nuestros ladrillos, ¿cierto?
para ladrillos que forman nuestra personalidad, quién estamos siendo hoy, porque es cómo se forma nuestra identidad, nuestra personalidad, y, y vamos profundizando vamos a decir, de afuera hacia adentro, quiere decir de los síntomas físicos a ya algo más simbólico. Entonces, que es interesante que Hammer hizo estudios, trabajó con muchos pacientes con cáncer y nos dejó un mapa, ¿ya? Es un mapa muy similar a lo que hoy día se trabaja un poco en psicotraumatología, que eso sí está comprobado, hay muchas pruebas, un método científico, vamos. Bueno, Hammer está totalmente excluido de la medicina, sobre todo por la época, es lo que le tocó, pero sus enseñanzas trascendieron a través del mundo y existe la medicina germánica. Entonces, nosotros también en el curso vemos el cuerpo, ¿no? Las 5 leyes biológicas y tenemos este mapa que nos hace entender por qué todos los seres humanos que subjetivamente sienten que un evento eh, traspasa su capacidad, ¿cierto?, de soportar eh, o traspasa su umbral de estrés soportable, genera ¿cómo decías tú?, un hipotiroidismo. Genera en mi caso crisis de pánico. Yo tuve crisis de pánico tremendas a partir de los 17 años. Conviví con eso muchos, muchos años. Es horrible. Tomé muchos medicamentos y la verdad es que yo no tengo nada en contra de los medicamentos, así que eran necesarios para regular mi sistema nervioso. Cuando ya uno no puede, está perfecto, ¿sí? Pero de la mano es como lo que decíamos del corte de pelo, ¿no? Tiene que ir el medicamento, el corte de pelo, con una Mm. transformación profunda, porque si no llegamos a la raíz, eh, va a seguir ocurriendo y ahí hay varias cosas que ver, ¿no? A veces hay lesiones cuando han habido mucho trauma de desarrollo y todas esas cosas. El cuerpo va a tener su forma de sacar esa energía que está ahí contenida, pero si puedo decir algo, mi experiencia es que yo creo que este curso es para gente curiosa, o sea, obviamente que uno lo que quiere es sacarse el malestar de encima, ¿no? Tú querías terminar con tu hipotiroidismo, yo quería terminar con mi crisis de pánico, como tú decías, calidad de vida. Tal cual. ¿Se me han pasado el 100% y probablemente no, porque hay una neurored, pero he trabajado tanto para hacer otras, formar otras neuroredes y utilizarlas tanto que probablemente en algún evento que mi inconsciente reconozca como peligroso va a activar esa neurored de crisis de pánico, porque es un mecanismo de supervivencia, aunque lo pasemos pésimo. Pero he trabajado tanto, y probablemente tú también, Caro, has trabajado tanto, tanto, tanto en tus síntomas, que inevitablemente uno comienza a vivir, ¿cierto?, desde otra perspectiva y empieza a ocupar otras neuroredes y que finalmente muchas veces cuando uno encuentra esa emoción primaria que no pudo o aquello que no pudo gestionar cuando se programó el conflicto o el síntoma, cuando uno llega ahí ya no tiene más razón de ser este síntoma, porque ya está resuelto. Entonces, nuestra calidad de vida mejora. Desaparece para siempre, no podemos dar un porcentaje de un 100%, ¿sí? Pero sí, de que mejora, mejora. Sí, 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 tal cual. Sobre todo está bueno eso que vos decís de
que tiene que ver con esa toma de conciencia que uno sale como de esta dinámica donde muchas veces entramos en conflicto con el síntoma, la enfermedad, nos enojamos, hay resistencia por ahí también incluso a los medicamentos, a los tratamientos. Entonces como que la bioreprogramación nos invita un poco, ok, ¿por qué esta enfermedad o este síntoma se presenta en este momento de mi vida? ¿Qué me está queriendo mostrar? Si hay memoria de esa misma enfermedad o conflicto en mi sistema familiar, también, bueno, eso es información para mí. Y da el poder como comprender la raíz emocional de ese conflicto. Yo ya estoy como introduciendo no solamente información para mi vida personal, sino para todo el sistema, ¿no? ¿Cuál es Exacto. valioso? Sí, y justamente estaba pensando en esto que decís porque eh, la bio tiene, aparte, ¿cierto?, de aprender emociones, creencias, que pasamos por un compendio, un resumen de lo que es psicología analítica y junguiana, para poder entender al ser humano simbólico, como un ser simbólico, y empezamos a ver la realidad desde otro punto de vista, decir, oh, wow. De partida eso es muy lindo, porque te das cuenta que la vida es mucho más profunda de, de lo aparente o que lo que aparenta, ¿no? También hay método, ¿no? O sea, también hay un Sí. método por detrás donde hay que estudiar, donde hay que practicar, porque vamos a formarnos como facilitadores de una herramienta terapéutica. Y muy interesante cuando aparece en la cursada, bueno, vemos, ¿cierto?, los sistemas biológicos. ¿Qué es lo que me quiere decir el estómago, el hígado? ¿Qué conflictos se esconden detrás de cada enfermedad, ¿no? O sea, vamos a ver, el colon, bueno, aquí puedes encontrar conflictos que tienen que ver con que alguien me hizo algo muy tremendo y que no lo puedo digerir. Entonces, cada órgano tiene su propio lenguaje, cada sistema tiene su propio lenguaje. Eso lo vamos a aprender, pero como tú decías, ¿por qué? Y en vez de por qué, bueno, ¿por qué y para qué ahora? ¿No? Y esa pregunta nos lleva a los ciclos biológicos memorizados de Mark Frechet, en donde puedo calcular matemáticamente qué ciclo estoy viviendo de mi vida. Y esto es súper interesante porque estábamos conversando con Caro y decía, hoy tuve un mes, este mes es muy difícil para mí, le decía yo a Caro, es muy, muy tremendo, he estado súper mal, me ha pasado esto, no he podido gestionar, yo llevo años en esto, y sí, obvio, somos seres humanos, hay cosas que nos van a desbordar y esta necesidad de las personas que somos terapeutas, psicólogos, etcétera, de entender con la mente qué es lo que nos pasa. eh, el control, ¿no? El control, está bien. eh, una respuesta para poder dejar que el proceso continúe quizás sin tanto estrés. Para mí es eso. O sea, yo tengo una respuesta y yo digo, ahora entiendo, entonces baja la carga de estrés que me genera no entender qué me está pasando. Eso es súper importante. Entonces, tener esa respuesta, por ejemplo, vamos a sumemos. ¿Qué siento? ¿Qué emoción siento? No sé. A ver, voy a pensar, yo ya voy a conocer cuáles son las emociones que existen y que están tratando de defenderme de algo. No sé de qué, pero estoy enojada, estoy triste. Ok, si estoy enojada es porque probablemente el enojo es una energía que quiere sacar un impedimento, algo que tengo delante y quiero saltarme este momento, ¿no? Me da fuerza, me da energía, pero estoy enojada, pero solo estoy enojado además. Estoy enojada para no sentirme triste y realmente estoy triste. Es un análisis que uno tiene cuando sabe para qué funciona cada emoción. ¿Y qué creencia hay detrás de esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¿No? Bueno, voy a buscar el ciclo biológico. ¿Qué edad tengo ahora? Tal edad. ¿Qué mes es?
tal mes. Voy a sacar un cálculo y voy a decir, ¿qué estaba viviendo hace X tiempo atrás? Y de repente me doy cuenta, digo, claro, hace un año atrás, 2 años atrás, o 10 años atrás, eh, me pasó esta situación. Y hoy, lo que está sucediendo es que estoy reviviendo, o sea, mis células están, ahí está, Carol, no, se me había ido, Carol. Ahí está, a mí Ahí también se sí, me ahí cortó. sí, Carol. Ahí está. Estaba diciendo que uno pasaba, llegaba un momento en que las células recuerdan un evento doloroso, una situación que te desbordó, y por supervivencia las células recuerdan, porque tienen memoria, ¿cierto? Y voy a tener toda esta química desagradable que se traduce en enojo, tristeza, se me aprieta el pecho, dolor, crisis de pánico, dolor de panza, un síntoma, tengo que ir de urgencia, tengo una apendicitis, lo que sea. El cuerpo me va a hacer saber que hay algo que en algún momento me desbordó y quedó sin gestionar. ¿Bien? Entonces, detrás de cada enfermedad, la pregunta es, ¿hay un dolor, hay una situación emocional que no está trabajada? La respuesta es que sí, sí. Por ahí no todos, no todo el tiempo vamos a estar, a lo mejor me va a doler un poco la pancita y no voy a estar analizando qué pasó atrás. Pero cuando uno le viene algo fuerte, que como, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy tan mal? O sea, ¿por qué me siento tan mal? Ahí generalmente uno tiende a, y lo ideal es en ese momento trabajar, ¿sí? Trabajar con eso, con ese síntoma. Porque también hay que vivir, nos va a doler un dedo, no vamos a estar todo el tiempo sobreanalizando, ¿no? Pero cuando Exacto. hay algo que realmente nos mueve, decir, ah, ¿en qué ciclo ocurrió? ¿Qué pasa? Que nunca, el cuerpo nunca es azaroso, nunca. O sea, siempre que uno está en, en un síntoma complejo, vamos a encontrar con ese cálculo que hacemos de ciclo biológico una situación que ocurrió y que quedó ahí, debajito de la alfombra, ¿cierto? O que en ese momento lo negamos, o no sé, nos disociamos porque en ese momento era muy difícil y por supervivencia lo dejamos ahí. Y ahí se quedó, pero hoy en día nos dice, toc, toc, hola, estoy aquí de nuevo, necesito que me gestiones, porque si no, ya vamos a tomar medicamentos, vamos a estar bien, pero espérate un tiempo más, que vuelvo con más fuerza, porque en realidad necesito que me veas, que me mires. ¿Sí? Entonces, el curso de bio enseña esto y llega bio como tal, ¿cierto? Sí, llega hasta transgeneracional, pero transgeneracional va a ser una cursada de por sí de 6 meses, porque es profundo el transgeneracional. Vamos a aprender también cómo afectan las memorias perinatales, porque ahí también hay todo un conocimiento muy interesante de que la personalidad comienza a formarse, nuestra química emocional, en la pancita de mamá, que la forma en que nosotros nacemos, nuestro parto, también determina, ¿cierto?, el estar en el mundo y sobre todo eso se presenta cuando, bueno, en muchos síntomas, ¿sí? Siempre está presente, por ejemplo, una ansiedad, en una depresión, en si me cuesta arrancar proyectos de trabajo, todo lo vamos a poder encontrar aquí. Y aquí te dejo, Cara, un poco para que puedas compartir.
el tema del transgeneracional, ¿no? Cómo se hila y por Mm, qué es importante, al menos como tú has visto que la diferencia de los alumnos que estudian solo transgeneracional y no han estudiado bio antes, y por qué el transgeneracional es tan importante finalmente, porque es una línea de tiempo, ¿no? Y lo trabajamos así en mm. sesión. Exacto. Bueno, está muy bueno porque el transgeneracional es un abordaje terapéutico que nos permite a nosotros no darnos cuenta de que no solamente vamos a heredar el ADN, ¿no? De nuestro sistema, sino también historias emocionales que muchas veces no han sido resueltas con anterioridad. Entonces nos posibilita esta valiosa oportunidad, ¿no? De mirar a todos los que vienen antes de nosotros y poder ver qué pasó en ese sistema y cómo eso que sucedió me está afectando a mí, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que trabajé con una consultante que ella tenía, bueno, un proyecto, quería trabajar de forma independiente y me decía, me cuesta un montón, no sé por qué, siempre encuentro trabas, tengo mucho miedo a la pérdida, a la carencia económica. Bueno, y lo trabajamos desde la perspectiva del transgeneracional y vimos que su abuelo materno, con quien ella compartía una afinidad transgeneracional, había sufrido una traición por parte de su socio más cercano en un proyecto que él había emprendido. Entonces, de alguna forma, cada vez que ella quería emprender, bueno, el árbol, ¿no? Le mostraba esa historia que, bueno, que nadie había visto y el dolor que había padecido en este caso su abuelo. Entonces, Claro. bueno, ahí trabajamos mucho con esa memoria, también con las creencias limitantes que ella tenía en su vida personal en relación a emprender, a trabajar de forma independiente. Entonces está bueno porque complementando los dos abordajes, un poco como decías vos, por ahí en el transgeneracional trabajamos cuestiones más bien estructurales, que uno dice, desde que tengo memoria o desde siempre tengo, por ejemplo, sobrepeso. Em, en cambio, la bio, por ahí trabajamos más con lo que es la línea contemporánea. Hay muchos conflictos que iniciaron, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Entonces, la bio nos posibilita ir a buscar ese primer conflicto, cuándo sucedió, de qué manera, qué emoción, ¿no? Se reprimió o no se le dio el lugar para expresarla de una manera asertiva. Entonces, Mm. de esa manera, cuando uno tiene los dos abordajes, bueno, puede ver qué es lo más apropiado, ¿no? Para un consultante, si hacerlo desde la bioreprogramación, donde también trabajamos, lo que decías vos recién, el tema del útero, ¿no? De las memorias uterinas. Muchos conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida tienen que ver con cuestiones que a lo mejor vivió mamá durante nuestro embarazo y que obviamente nos van a influir porque con mamá en un inicio somos una unidad, no hay una discriminación entre yo y ella, entonces durante un buen periodo de tiempo también tengo que trabajar con estas cuestiones. Mamá es el primer vínculo socioafectivo que nosotros tenemos, entonces también desde la bio podemos trabajarlo. Así que un poco Sí, eso. sí. Está bueno porque vamos de lo más actual a, vamos a decir, a lo más antiguo, ¿cierto? O sea, si vemos una línea de tiempo, partimos con nuestra edad actual hasta nuestra infancia, 4 años es lo que se trabaja en línea contemporánea, que se entrega, ¿cierto? Se enseña la técnica que se llama el viaje al inconsciente para poder ir a trabajar eh, y encontrar finalmente el programante, la situación donde hubo una emoción primaria que no se pudo gestionar porque, claro, es políticamente incorrecto y a lo mejor, no sé, tenía 5 años y quería decirle a mi mamá o mi papá una grosería porque estaba súper, súper enojada, pero no podía porque estaba en riesgo toda mi supervivencia. Entonces, eso quedó ahí oculto y después me generé toda una narrativa, un cuento, ¿cierto?, de lo que había sucedido y me permite eso sobrevivir, pero resulta que el cuerpo me está diciendo, no, sabes que esto no está resuelto, así que vamos a los 5 años para que puedas expresar y terminar el proceso de duelo, porque finalmente se trabaja con duelos, duelos, duelos todo el tiempo, con el dolor y con cerrar ciclos, ¿no?
Lo mismo esto que ir a la memoria del nacimiento. Bueno, seguimos retrocediendo. Y luego llegar al transgeneracional. Todo es transgeneracional, depende. O sea, sí, sí, pero no todas las enfermedades las vamos a trabajar desde el transgeneracional. No sé, un resfrío, una alergia generalmente son más actuales. Ya las enfermedades heavy, cáncer, epilepsia, son conflictos con una energía muy pesada, muy grande. Entonces, vamos a ir a buscar una historia, un drama familiar gordo, como sería, bien potente, en el transgeneracional. Entonces, el tra- si yo observo, el curso tiene muchísimas herramientas interesantes para poder recibir a una persona en tu consulta y decir, ok, mira, vamos a usar esta herramienta que es para ver tu vida actual. Bien, una herramienta muy potente. Vamos a hacer una reprogramación de útero. Bien, otra herramienta muy potente. Y vamos a ir al transgeneracional para ir a buscar el origen del origen, ¿sí? Y ver cómo esto te está eh, afectando en el día de hoy, en tu presente. ¿Cómo afecta tu vida, tu conducta, tus síntomas, etcétera? ¿No? Entonces tengo, vamos a decir, 3 libros, un curso súper completo. O sea, voy a obtener muchas herramientas, además que cuando trabajamos con transgeneracional, hay mucho eh, ritual y las clases son muy entretenidas e interesantes y muy movilizantes. O sea, aquí ustedes estudian, pero tienen proceso personal. Tienen que saber que se tienen que abrochar los cinturones porque se empieza a mover todo. En el transgeneracional hay mucha resistencia. Y ojo que esto es muy interesante porque yo creo algo que nos diferencia como escuela es que primero las mentorías, porque Caro se dedica, ¿cierto?, a su entrenamiento, a supervisar su entrenamiento como facilitador de estas herramientas. Y lo otro es que además tienen mucho acompañamiento, están sostenidos, contenidos. Tienen un espacio que si ustedes por ahí ven que se disregula mucho, viendo algunos temas, Caro hace acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Ella es psicóloga y está siempre los canales de comunicación abiertos, ¿sí? Entonces se conversa el caso, se deriva, porque esto también es súper importante. Nosotros, ¿por qué les decía en un principio que tenemos un enfoque centrado en la persona y que tenemos límites? Pero yo no soy psicoterapeuta, yo soy facilitadora, coaching sistémico, acompañante terapéutico. Yo soy un acompañante, yo acompaño el proceso. No, no, yo personalmente no trabajo patologías mentales. O sea, ¿qué es importante? Pastelero sus pasteles. Ustedes van a aprender en este curso a ser facilitadores de una herramienta terapéutica y van a tener límites. No somos médicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no damos indicaciones médicas y si nosotros observamos que la persona que viene a nuestra consulta hay algo más que eso te lo da la experiencia, se deriva, ¿no? Entonces, eso es importante, tener personas, ¿cierto?, que vengan de diferentes ramas y poder tener estas personas con las que uno se rodee y que decir, mira, te recomiendo este psiquiatra, recomiendo esta psicóloga, te recomiendo este médico,
¿Por qué esto es súper importante? Porque todo tiene que ver con, eh, ¿cómo se llama, Caro, cuando se me fue la palabra? Cuando uno tiene que está dentro de las normas de una profesión. El código de ética. Eso, ética profesional. Uno tiene un código de ética. Entonces, dentro del código de ética de bio, no atendemos mujeres que están embarazadas, no atendemos personas con trastornos mentales severos, no atendemos personas que hayan tenido infartos o ACV, ¿sí? Con bio no, con transgeneracional sí, pero con bio no. O sea, hay un marco terapéutico que necesitamos seguir, hay restricciones. Eso no se trata, ¿ya? Pero sí tenemos todo el resto de transgeneracional que podemos trabajarlo perfectamente. Entonces, claro, una mente tiene que estudiar y entender qué es lo que está haciendo para no generar daño en vez de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, eso es súper, súper importante. Si la persona tuvo una depresión hace 20 años, no se atiende con bio. Punto. Punto final. No importa que hayan pasado 20, 30 años, me pasó cuando tenía 5. No, no se atiende. Vamos a ocupar transgeneracional, lo vamos a hacer un abordaje desde ahí. Bien, entonces, ¿qué voy a obtener de transgeneracional, Caro? ¿Qué vamos a obtener ¿Qué de vamos a aprender obtener? transgeneracional? Bueno, sí, bueno, como bien decías vos, primero que nada es un abordaje terapéutico que nos va a permitir abordar estas patologías, ¿no? La depresión, el cáncer, que son enfermedades que tienen historias de drama detrás nuestro que es necesario visibilizar. Entonces, nos va a permitir esta gran toma de conciencia y por otro lado nos va a dar herramientas, ¿no? Para poder gestionar de manera más asertiva estos conflictos. Y además, bueno, identificar un poco las afinidades transgeneracionales, los dobles, los yacientes, qué pasa con esos duelos que no se han elaborado en el sistema familiar, ya sea de hermanos no nacidos, ¿no? O situaciones trágicas, o los síndromes de aniversario, que vos hablabas un poco al inicio de la conversación, ¿no? ¿Qué pasa en esas fechas que el sistema familiar no se olvida y que se repiten dramas familiares? Y que muchas veces nosotros, como descendientes, nos vemos atrapados y bueno, y no sabemos cómo gestionarlos, cómo sanarlos. Entonces, el transgeneracional nos ayuda a ser conscientes de estas cuestiones inconscientes del sistema familiar, vamos a decir así. Sí, está buenísimo porque además necesitamos algunos datos y aprendemos en el curso a decir qué es esto de afinidad inconsciente, ¿no? Lo estudiamos. Muchas personas creen que si no tienen muchos datos de la familia no se puede trabajar. No es así. Eh, entonces, es muy interesante el curso porque además que se van abriendo procesos donde esas personas que no tenían ningún dato, al mover información empiezan a aparecer datos en la familia, esas sincronicidades como medias extrañas que nos da regalos que nos da el sistema de información que aparece, pero aprendemos desde lo más básico, desde simbología, la importancia de los trazos en el dibujo, las fechas, los nombres, o sea, aprendes que con los datos que tienes, que a lo mejor llegas pensando que son pocos, se abre un abanico de información increíble y empiezas a comprenderte. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y empiezas a hacer match con tus síntomas y con muchísimas otras cosas que uno trae. Y, y trabajar con el sistema familiar nos lleva a entender finalmente que uno no es solo un individuo, sino que uno está realmente es una ramita de un árbol que es parte de un sistema y
claramente todo lo que vivieron los ancestros, eh, nos, nos conforma, nos conforma. Nuestra identidad es sistémica. Entonces, ¿qué es importante? Ir trabajando en un proceso de individuación, pero para ir trabajando en ese proceso de individuación, tengo que entender y ver lo sistémico primero, ¿cierto? Nunca voy a dejar de ser sistémico, pero quizás sí lo puedo hacer distinto. Siempre desde el amor, la reconciliación y la aceptación de lo que fue. Entonces, en el curso hacemos mucho trabajo y eso es lo entretenido transgeneracional. Bio un poco más teórico, pero transgeneracional es todo el tiempo ver un tema y hacer un trabajo práctico en clase, un ritual, una meditación, una visualización, ejercicio. Entonces es como bien dinámico el transgeneracional. Así que, bueno, y con respecto a lo de enfoque centrado en la persona, voy a recalcar algo porque el otro día una alumna me preguntó con respecto a las clases que nosotros brindamos en la escuela, la modalidad es, bueno, tú no puedes asistir, la clase queda grabada, ¿cierto? Pero idealmente puedas estar presencial. Presencial significa aquí, yo con Caro, en este momento, es, estamos en presencia. Asincrónico, ¿lo puedes ver asincrónico? Sí, también, no hay problema, pero avisa. Hay trabajos que hay que hacer, que son poquitos, un glosario, una toma de conciencia, asistir a las mentorías, sí o sí, si quieres ser terapeuta, facilitador. eh, y la modalidad de la clase es que se atienden consultas, quiere decir que las clases son conversadas. No van a ver solo un PowerPoint y a mí hablando todo el tiempo. Hay de eso, hay material en PDF, por supuesto, hay libros para leer. Pero como son enfoques centrados en la persona, si usted no sabe escuchar, no tiene nada, ¿ya? Y esto lo quiero aclarar porque de eso se trata. Un facilitador o un terapeuta tiene que tener escucha activa. Y si le molesta escuchar a los compañeros haciendo preguntas, esto no es lo suyo, ¿ya? O sea, enfoque centrado en la persona. Escuchamos dudas, contestamos las dudas en clase. Va a haber un momento en que yo les voy a decir, voy a pasar este contenido, luego levanten la mano. Donde más se aprende es cuando uno pone atención a la duda que tiene el compañero y la respuesta que le da el facilitador, el profesor, etcétera. Bueno, paciencia, escucha activa, flexibilidad, porque vamos a tener opiniones y puntos de vista diferentes. eh, Gestión emocional, porque quizás yo tengo una duda y tengo miedo de expresar una duda y voy a tener que atreverme a consultar. Bueno, el curso es un proceso, o sea, ustedes comienzan a estudiar en cada clase, o sea, todas las clases están estudiando, no es estudio luego de la clase, porque voy a leer un libro, no, están estudiando al ver la clase, desde ahí están aprendiendo. Y eso es muy importante tenerlo claro porque ese es el formato y nuestro foco como escuela. ¿Ya? Así que eso quería dejarlo súper claro porque, como te decía, una alumna me preguntaba, "Ah, ¿la escuela es así? O sea, las clases son así, es que los alumnos hablan mucho y sí, efectivamente son así. Si no te resuena, por favor, busca en otro lugar que sí resuene contigo. Esto es una escuela enfocada en el humano, en el ser. Entonces, todas las clases estamos aprendiendo luego, porque después yo voy a ir a una consulta, ¿cierto?
voy a estar frente a otro ser humano y lo que hacemos en clases todas las semanas es lo que voy a hacer yo en consulta, ¿cierto? Entonces, Exactamente. todo, todo está pensado, todo está pensado, sobre todo desde la experiencia, ¿no? Todo está muy, muy pensado. Se aprende todo lento, tranquilo, a su ritmo, las dudas se responden, tiempo para todo. Bueno, es movilizante, sí, pero hay acompañamiento y no solo sales con unas herramientas tremendas, con enfoques a lo mejor no tradicionales, pero no por eso no efectivos, que complementan, que son increíbles, que cambian la perspectiva, nuestras creencias, todo, que te van a permitir ayudar y acompañar a otros en sus procesos, pero por sobre todo que implica una gran transformación a nivel personal. ¿Bien? Entonces, eso, ese es el ofrecimiento, ¿no? Como, que brindamos como escuela. Ya lo más administrativo o 100% académico lo vemos en el primer día de clases. Así que eso sería por mi parte, Caro querida. No sé si quieres sumar algo más. Bueno, un poco como decías vos, son aprendizajes, ¿no? Que traen gran toma de conciencia porque siempre tengo que hacer mi proceso personal. Entonces también por eso en las formaciones ofrecemos este espacio para que cada uno también pueda mirarse desde la biodescodificación, ¿no? Desde el transgeneracional, de que si voy a ser terapeuta, voy a ser facilitador, también tengo que poder haber visto mi propia historia y mis propias sombras para no proyectar después o depositar mis conflictos en otra persona. Eso también tiene que ver mucho con la parte ética de la que vos hablabas, entonces somos muy conscientes al momento de transmitir la formación, de transmitir también esa visión. Totalmente. Ayudar es un arte. Implica mucho de uno, del proceso individual, de mirarse a sí mismo. Am, y creo que la escuela profundizamos mucho en eso, cómo brindar esa ayuda, ¿no? Primero ayudándome a mí mismo, obvio. Como dices tú, parte primero por uno. Eh, muy, muy bonito. Ayudar, ayudado y el que ayuda son dos caras de una misma moneda. No hay forma de que yo ayude a otros sin ayudarme a mí al mismo tiempo. Así que desde ese respeto de que mis consultantes vienen a mostrarme la otra cara de una misma moneda y que están haciendo algo muy hermoso por nosotros, eso es un ida y vuelta. Entonces, desde ahí la enseñanza que impartimos en la. Así que bueno, Caro, creo que está todo puesto sobre la mesa. Dejar los invitados a los que resuenen y que los esperamos el 23 de abril para comenzar con este viaje de transformación. Así es. Los esperamos a los que resuenan con esta hermosa propuesta. Buenísimo, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, Caro. Gracias, Cata. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.